Empezamos una serie de entrevistas con los candidatos para las elecciones seccionales del próximo 23 de febrero de 2014, en las que se elegirá en Ecuador alcaldes, prefectos, concejales rurales y concejales urbanos y miembros de las juntas parroquiales. Y empezamos con los candidatos a la prefectura. Esta vez nos acompaña aquí en la sala de redacción de Cotopaxi Noticias el ingeniero Osvaldo Coronel Páez, candidato a prefecto de Cotopaxi por la lista 21, por el partido Creo. Ingeniero, gracias por estar aquí en Cotopaxi Noticias. Empecemos recordándonos quién es Osvaldo Coronel Páez. Muchísimas gracias, licenciado Muñoz, por la oportunidad de estar en este pionero medio de comunicación a nivel digital. Debo decir que soy ingeniero mecánico de profesión, tengo 44 años de edad, de ancestro latacungueño, educado en la Escuela San José La Salle, en el Colegio Hermano Miguel, con estudios superiores en ingeniería en la Escuela Politécnica del Ejército en Quito y maestría en Administración de Negocios en el IDE, que es la Escuela de Negocios número 1 en el Ecuador, con pasantías en Argentina y en España. Aparte de eso, he podido visitar numerosos países de Latinoamérica, de Europa, y pertenezco a organizaciones gremiales directamente vinculadas a mi actividad, que ha sido básicamente la actividad privada. Estas organizaciones son la Asociación Holstein Friesian, la Asociación de Floricultores, la Asociación de Porcicultores, y también he estado vinculado con organizaciones no gubernamentales de servicio como Movimiento Scout en mi juventud y como Rotary International. ¿Se puede decir que Osvaldo Coronel Páez es hacendado? No, de ninguna manera. No tenemos hacienda. Realmente la finca nuestra es una finca de cerca de 12 hectáreas, de ninguna manera es una hacienda. Lo que sí hemos estado muy vinculados al tema de productividad, es decir, en esas 12 hectáreas explotamos al máximo la capacidad tanto de la tierra como la capacidad organizativa, y tenemos 3 actividades productivas básicamente, que son la producción y exportación de flores de verano, que es la ganadería de leche y es la cría y engorde de cerdos. Es decir, no es necesario tener mucho para producir. No, de ninguna manera. Yo creo que lo que sí se necesita es muchísimas ganas, muchísimo compromiso, muchísima pasión con la actividad que uno desarrolla, pero con pocos recursos se puede hacer mucho cuando hay suficiente decisión, la capacidad y sobre todo las ganas de hacerlo. Usted es hijo de una persona que ya fue prefecto de Cotopaxi. Recuérdanos algo de su papi. Así es, mi papá fue prefecto de Cotopaxi en el año 88, es decir, ya son cerca de 26 años de su prefectura, y recuerdo con muchísima, digamos, alegría el ver que aún la gente lo recuerda. A pesar de que ya es un tiempo bastante amplio, la gente lo recuerda con cariño, con admiración, y debo admirar en él sobre todo la capacidad que tuvo de servicio, la capacidad profesional, la honestidad, la transparencia con la que desarrolló la actividad política, que un poco es lo que hemos heredado, y pienso que es lo que yo también quisiera heredar a mis hijos. ¿Qué es lo que le motivó a ser candidato a la prefectura? ¿El amor al campo por las actividades que nos acaba de señalar, la experiencia de su padre como ex prefecto, o ambas cosas? Yo creo que ambas cosas se han juntado. Sobre todo creo que desde la prefectura uno puede servir a los sectores más vulnerables, y el sector rural sobre todo, con el que estoy íntimamente vinculado y relacionado, y también porque hay una empatía directa con mi formación profesional. Siempre me ha gustado el tema de emprendimiento, el tema de proyectos, el tema de desarrollo, el tema de innovación, y creo que hace un clic ahí con la actividad que desarrollamos, y por eso es que estamos ahora en política, aparte de que como ciudadano común y corriente he visto la necesidad de inmiscuirse en la política para poder cambiar las cosas. Yo digo que ahora es momento de pasar de la crítica a la acción. Si nos quedamos solamente conversando, criticando entre los amigos, entre los grupos sociales, y no nos involucramos en política, ¿cómo podemos cambiar las cosas? La política es la única manera de servir a la gente y hacerlo en un rango mucho más amplio. Osvaldo Coronel Páez es joven, y generalmente la gente de su edad, las personas de su edad de la Tacunga y digamos de otras ciudades y de otras provincias, y con una cierta clase social y económica como la suya, clase media, digamos así, pueden tener oportunidad de radicarse en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en otras ciudades del país e incluso en el exterior. ¿Por qué usted escogió quedarse a vivir y a producir y a trabajar aquí en Cotopaxi? Así es, Luis. Aprovecho para decir que medianamente joven, porque ya no tengo cabello, pero sí, efectivamente. Y creo que la decisión de
Después de habernos formado profesionalmente y de regresar a Latacunga a radicarnos y a hacer empresa privada y hacer emprendimiento, fue precisamente el gran amor que tenemos por la tierra, el gran amor por la ciudad, por la provincia, y sobre todo el firme convencimiento de que Cotopaxi sí es una provincia que, bien manejada con autoridades, con otra visión, puede salir adelante. Nosotros queremos empujar eso, por eso es que estamos comprometidos, por eso es que hemos vuelto a la tierra. Lo que usted dice es absolutamente cierto, a lo mejor las posibilidades profesionales son mejores en otros ámbitos, pero uno tiene que devolverle a su tierra, devolverle a su provincia lo que recibió de ella. Yo he recibido muchísimo de Cotopaxi y en algo quiero retribuir esa generosidad de la provincia. Ok, entonces usted decía que ya no es tiempo solamente de criticar, sino tiempo de contribuir al cambio. ¿Qué propone usted en caso de llegar a la prefectura de Cotopaxi? Nosotros estamos proponiendo sobre todo una nueva visión de desarrollo de la provincia. No queremos enfocarnos exclusivamente, si bien es cierto, la ley del COTAD y la Constitución nos mandan los ejes principales en los que el Consejo Provincial o el Gobierno Provincial debe trabajar. De hecho, lo vamos a hacer, pero con una nueva visión de desarrollo de Cotopaxi, con una proyección de la provincia para los próximos 25, para los próximos 30 años, que genere nuevas oportunidades a los jóvenes, que genere emprendimientos, que genere inversión, que genere confianza, que genere autoestima en los mismos latacungueños, en los mismos cotopaxenses. En ese ámbito vamos a trabajar muy fuertemente en el tema de vialidad rural, en el tema de regadío y regadío tecnificado, y estos dos muy vinculantes con el tema de producción. Somos muy ambiciosos en el tema productivo, donde queremos incluir también el área de turismo, el tema de operatividad del aeropuerto de Cotopaxi, el tema de generación de energías renovables, que es un campo muy amplio que lo queremos incluir, y toda la parte de agroindustria para exportación que también queremos impulsar. Detallemos, desglosemos cada uno de estos ejes, por favor. En vialidad. En vialidad. Queremos comprometernos, y lo hemos dicho ya en otros medios de comunicación, con hacer la vía Apagua-Angamarca, una vía de primer orden, con todos los servicios, con toda la infraestructura. Lamentablemente en las últimas administraciones esa vía no se le ha dado la importancia que tiene, y importancia en el sentido de que la gente que vive ahí y que hace sus labores ahí sí necesita contar con una vía de primer orden. La vía Guayacán-Pucayaco definitivamente es otra vía con un potencial gigante. En La Maná hay varias vías que unen La Maná con la zona de Pangua, que también las vamos a impulsar. En el corazón haremos un análisis muy técnico, sobre todo de la conveniencia de la vía Angamarca-El Corazón, como para poder concluirla, o algún trazado adicional como el que están ahora pensando entre El Corazón, Paza, Ambato. En definitiva, sin importar la territorialidad, lo que importa es que le solucionemos los problemas de comunicación a la gente y que puedan sacar sus productos y desarrollarse definitivamente. En el tema de regadío queremos impulsar muy fuertemente el tema del proyecto multifuncional Salayambo, como lo hemos denominado nosotros, con la ampliación de los canales de captación en la parte del páramo, ampliando los volúmenes de reserva en la parte de la laguna mismo de Salayambo, aguas abajo haciendo unas esclusas en las gargantas de Santa Elena, para que los usuarios puedan tener más agua en la época de estiaje. ¿En qué cantón está esto? ¿Y aquí Latacunga, sí, en la parte oriental de Latacunga, ¿no? Y también, junto con eso, una repotenciación de las hidroeléctricas de Yuchi en conjunto con la empresa eléctrica Cotopaxi. Esto va a permitir que Latacunga incluso tenga más agua para la parte de agua potable para la ciudad, y también aguas abajo haremos con los usuarios lo que son las conducciones finales y riego tecnificado por aspersión, y algo que es muy importante que debo remarcar, la capacitación y la concientización del uso del recurso con los usuarios finales. En la parte de Pujilí hay un proyecto ambicioso que lo queremos hacer con el alcalde de Pujilí, en la parte de las aguas del sector de Tigua, un poco en los mismos términos en los que los hemos mencionado anteriormente, y algunos proyectos adicionales en la parte baja de La Maná, donde hay recurso pero no hay conducción y donde no hay riego tecnificado. En cuestión de turismo, usted mencionaba también, ¿qué hacer? En turismo, que tenemos un proyecto muy ambicioso que lo queremos promocionar como un proyecto ícono de Cotopaxi, que es el centro turístico, primer centro turístico de alta montaña en las faldas del volcán Cotopaxi. Yo he dicho que el activo más grande que tenemos es el volcán más grande del mundo y que todavía está en actividad.
y con una belleza natural de los alrededores realmente inconmensurable. Y eso tenemos que explotarlo, eso tenemos que aprovecharlo. Es un proyecto muy ambicioso. En los próximos días vamos a presentar el bosquejo del proyecto. Es un proyecto que debe incluir un teleférico para que la gente pueda estar en contacto directamente con la nieve. Es decir, estamos pensando en grande. Esa es la diferencia que queremos marcar en esta campaña política. Por eso decía, queremos dejar enrumbado Cotopaxi para los próximos 25 o 30 años con proyectos ambiciosos donde la gente haga una corresponsabilidad, que la gente sea protagonista de su desarrollo. Para lograr esto vamos a invitar también a entidades extranjeras y nacionales que quieran invertir y también provinciales que quieran invertir para poder desarrollar estos proyectos conjuntamente. Citaba usted el aeropuerto. Si bien la obra física está ahí, el gobierno argumenta que ya nosotros hicimos el aeropuerto y a quienes corresponde explotarlo es al sector productivo, especialmente de Cotopaxi y de la región y del resto de la región central. Sin embargo, vemos que no ha sido tan fácil y algunos empresarios hablan que hay trabas en Quito a favor del aeropuerto de Tababela, en contra del aeropuerto de La Tacunga. ¿Qué hacer para que finalmente esta inversión de alrededor de $40 millones del gobierno nacional no quede como un elefante blanco y se convierta realmente en lo que es la denominación del aeropuerto, Aeropuerto Internacional Cotopaxi? Así es, efectivamente ya van a ser, pienso que 2 años de que el aeropuerto fue inaugurado y no hemos notado que despegue. En eso sí debo decir que las autoridades, yo no he visto, al menos como ciudadano, que haya un involucramiento directo de las autoridades para vender el aeropuerto al país y al mundo. Ahí lo que tenemos que hacer es involucrar a los sectores que utilizan el aeropuerto. El sector exportador, tenemos una importante producción de flores de exportación y de algunos otros productos no tradicionales que viajan por vía aérea. Y para que usted tenga una idea, incluso las flores de exportación que salen del aeropuerto de Cotopaxi tienen que ir primeramente a Quito y luego regresan. Yo muchas veces en son de broma digo, van de paseo a conocer la capital de la República y regresan. Y se maltratan. Y se maltratan y es un costo adicional y etcétera de cosas. Entonces, primero el tema del sector de exportación con todas las facilidades logísticas que puedan permitir desarrollar esta actividad. El tema de importación para toda la zona central de Tungurahua, de Chimborazo, para la parte de Pastaza, para la parte de Bolívar. El tema de transporte, que es muy interesante, el tema de servicios, y yo remarco el tema de seguridad. No vamos a poder desarrollar, pensando en la parte turística, un turismo efectivo si no tenemos una absoluta seguridad y los organismos pertinentes están involucrados en darle una seguridad adecuada al turista. El aeropuerto Cotopaxi incluso es una opción efectiva y real para la gente del sur de Quito y de los valles. Les queda mucho más cerca el aeropuerto de Cotopaxi que el aeropuerto de Tababela. Entonces, ¿por qué no pensar en hacer una promoción para que haya buses expresos que vengan al aeropuerto en la mañana con vuelos, obviamente, a los horarios adecuados? Porque ese es otro de los problemas. Hay que darle, los ejecutivos, la gente de negocio, la gente de trabajo, viaja en la mañana y regresa en la noche. Esos horarios hay que negociarlos con las aerolíneas, hay que tratar de impulsar ese tipo de servicios. El tema de los migrantes para los vuelos internacionales es otro servicio muy interesante que lo podemos poner a disposición en el aeropuerto de Cotopaxi. En definitiva, Luis, creo que debe haber la voluntad política de las autoridades de impulsar el proyecto. ¿Usted está de acuerdo con una propuesta que hay desde hace algunos años ya, en el sentido de que los gobiernos autónomos descentralizados locales de la región, municipios, consejos provinciales, quienes asuman bajo la figura constitucional de competencia concurrente la administración del aeropuerto de Cotopaxi, para que a su vez este grupo de gobiernos seccionales contraten a una empresa privada especializada en el manejo de estas terminales? Se me adelantó lo que iba a decir. Efectivamente, yo creo que si esa es la figura legal que debemos utilizar y en la que debemos llegar a algún acuerdo con los organismos gubernamentales, deberemos hacerlo, siempre y cuando la administración se la pueda hacer a través de un ente técnico, privado e independiente que nos asegure un manejo óptimo del aeropuerto. Claro, porque actualmente la DAG es juez y parte, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Ingeniero, se ha dado un fenómeno en Cotopaxi especialmente, aunque supongo que también será en otras provincias, pero especialmente en Cotopaxi. Hay mucha gente de los páramos de Huangaje, de Sumbawa, es decir, de Pujilí, que han emigrado a las urbes tanto de Pujilí como de La Tacunga, especialmente en el sector de La Tacunga. Los asentamientos principales están en el sector occidental, en San Felipe, en la parroquia Eloy Alfaro, en el barrio Loma Grande. ¿Qué hacer ustedes? En caso de ganar, sería el prefecto de toda la provincia y sobre todo con mayores competencias estarían en el aspecto rural, tanto lo que tiene que ver vialidad, riego, productividad y ambiente. ¿Qué hacer para que
estas personas que dicen que han migrado obligadas por la pobreza, por la falta de condiciones apropiadas para fomentar la agricultura en esos sectores, puedan regresar al campo, o al menos no haya más migración desde el campo hacia la ciudad? Efectivamente es un problema que lo notamos y que es concurrente, y hay grupos de migrantes no solamente en la parte de la Tacunga, y es una organización estructurada que lo tienen en el sur de Quito, la tienen en Ibarra, la tienen en Cuenca, la tienen en Loja, y se reúnen una vez por mes para primero mantenerse unidos, lo cual es realmente digno de admiración y de encomio, y también para conversar sus problemas y ayudarse mutuamente. Es decir, sí son grupos solidarios, en eso debo rescatar y mencionar esto. Difícilmente ellos van a volver nuevamente al campo porque ya están en el proceso mismo de las ciudades y la parte del urbanismo. Lo que sí, en lo que debemos trabajar y en lo que estamos empeñados, y hemos conversado incluso con mi binomio, que es Narcisa Ante, nativa de Pucallpa, de una comunidad de Zumbagua, es efectivamente en cómo prevenir que los jóvenes sigan saliendo a las ciudades. Ella misma me decía, mi hermano que ya va a terminar el colegio quiere venir ya para la Tacunga, y es un fenómeno que se va repitiendo. Yo creo que ahí la única alternativa es generar un desarrollo adecuado en las mismas comunidades. En el campo en general, en el sector rural, lo estoy diciendo en los medios, lo digo eso sí con mucha fuerza y con mucha firmeza, no por el hecho de vivir en el campo tenemos que ser la última rueda del coche. En el campo deberíamos tener los mismos servicios que tienen las ciudades. ¿Por qué no hacerlo? Buena salud, buena educación, buen transporte, buenas telecomunicaciones. Si uno tiene todo eso en el campo, ¿para qué necesita salir a la ciudad? Pero si no hay eso... Más bien sería un privilegio vivir en la ciudad, en el campo. Definitivamente, porque usted está en contacto con la naturaleza, aire puro, menos estrés, menos inseguridad, menos polución, menos inseguridad, menos tráfico, es decir, todos los problemas que tienen ciudades grandes o pequeñas, pero que ahora son comunes para todas. Y eso es lo que queremos impulsar. El desarrollo rural alemán es un poco esto que le estoy comentando. Es decir, el campesino alemán es un profesional, porque efectivamente esa es la real denominación que uno tiene que decir las cosas, pero que tiene todos los servicios a su disposición. Entonces hace su trabajo efectivamente, hace su trabajo con alegría, está contento, está con su familia, y además genera desarrollo y el país es el beneficiado. Eso es lo que queremos emular, eso es lo que queremos proponer para Cotopaxi, y de esa manera estamos seguros de que la migración del campo a la ciudad, no solamente en la zona de Zumbagua y Huancaja, donde ha sido más representativo, pero sí en general para toda la zona rural de Cotopaxi, lo estaríamos previniendo y asegurando que la gente de esos sectores tenga un mejor nivel de vida. Esto para prevenir que haya más migración del campo a la ciudad. ¿Qué hacer en cambio con los asentamientos indígenas que ya están en las urbes? Si bien esto está en territorio urbano, les correspondería a los municipios, pero digamos la prefectura también podría velar por el bienestar de estas personas que a la larga son del sector rural y que se vieron obligadas a vivir ya en el sector urbano. Así es, definitivo. Y yo decía ¿cómo coordinar con los municipios? Como prefecto de Cotopaxi voy a liderar todos aquellos procesos en los que finalmente la gente de Cotopaxi sea la beneficiada. Y respecto a esto, yo creo que lo que debemos hacer es una inclusión. El gobierno municipal autónomo de la Tacunga o de las ciudades cercanas debe velar porque esos asentamientos estén plenamente incluidos dentro de la misma ciudad. Esto se refiere al tema de servicios, al tema de iluminación, incluso al tema de capacitación, al tema de educación, para que no haya conflictos posteriores que sí pueden generar problemas entre los ciudadanos y crear un entre los citadinos y los citadinos y la gente que viene de afuera. Ajá. Exactamente. Entonces, hacia allá deben volcarse los esfuerzos. Nosotros, a pesar de no ser de nuestra competencia, estaremos brindando todo el apoyo, todo el sostén para que esto se dé. Pero tomando en cuenta que ahora los alcaldes son consejeros provinciales, miembros de la Cámara Provincial liderada por el prefecto o por la prefecta, dependiendo, se podría pensar tal vez en armar un proyecto productivo conjunto, en el caso de Pujilí y la Tacunga con la prefectura, con los inmigrantes indígenas. Pues ellos tienen una experiencia riquísima en producir productos, ¿no? Y a veces la principal causa, el principal factor de encarecimiento de los productos en la ciudad es el intermediario. ¿Se podría pensar en algo, en hacer tal vez huertos urbanos con esta gente? No sé, algo parecido, incluirlos. Así es, nosotros hemos analizado muy seriamente el tema, y para la parte rural también debo anunciar que tenemos pensado en el programa y en el plan de trabajo nuestro, crear un departamento de mecanización agrícola para incentivar la parte y mejorar la parte del cultivo de la tierra directamente, con la parte de capacitación y apoyo al cultivo. Luego sí queremos también, justo un poco para prevenir lo que usted comenta del tema de la intermediación, no porque sea mala per se,
realmente los comerciantes también hacen su labor y son parte de la cadena, pero ahí hay un desbalance y parámetros, ¿no? Un gap demasiado grande, ¿no? Entonces, el otro día me comentaban en una comunidad de Kiwa Pandigua, en la vía Angamarca, que ellos para bajar las papas pagan $2 por cada quintal desde su comunidad hasta Zumbagua, y en Zumbagua lo venden en $5. Les queda $3 que prácticamente yo creo que ni siquiera cubre los costos de producción. También tenemos pensado hacer un circuito de camiones que sean del gobierno provincial de Cotopaxi, que les den el servicio de recoger en las comunidades y llevar a los centros costos de transporte, a los centros de consumo, y para que los mismos productores casi estén en contacto directo con los consumidores, con lo cual van a tener ventaja los productores y ventaja también los consumidores. Y en la parte que usted mencionaba de incluir a las partes rurales con las ciudades, no solamente el tema productivo, el tema artesanal para exportación, por ejemplo. Yo he visto, y con mucha pena me da, que las chigras que antes se hacían artesanalmente están casi desapareciendo. Ya nadie tiñe la cabuya, ya nadie procesa la cabuya, y artesanalmente esos sí son mercados que uno los puede explotar con nichos muy interesantes al exterior, de tal manera que no solamente la parte productiva para las ciudades, sino también la parte de lo que son artesanías. El tema de pinturas es otro tema muy importante, el tema de tejidos, que también queremos desarrollarlo y volver a recuperarlo. De tal manera de que en eso nos vamos a enfocar también. Tenemos proyectos muy ambiciosos también en el área esta, para todo lo que es integración campo-ciudad. Se dice que los gobiernos parroquiales son los más cercanos a las necesidades de la población. ¿Cuál va a ser la estrategia de usted en el caso de llegar a la prefectura con los gobiernos parroquiales, con las juntas parroquiales, para coordinar todos los aspectos que compete a la municipalidad, al Consejo Provincial, ¿no? Ambiente, producción, riego y vías? Los gobiernos parroquiales son casi el corazón de la organización de las comunidades y de las ciudades, y en eso estamos trabajando desde ahora. Estoy haciendo un trabajo muy de cerca con nuestros candidatos en las juntas parroquiales. Hemos hecho ya sesiones de trabajo para conocer sus necesidades, estamos apoyándoles muy directamente en el tema publicitario y la parte de la campaña mismo, porque yo entiendo que los vecinos de las parroquias están mucho más cercanos a sus candidatos a las juntas parroquiales que lo que pueden estar con el candidato a prefecto, de tal manera que ellos son el canal y son quienes viabilizan la relación con la prefectura o con el municipio. Y yo he dicho que voy a ser un prefecto de campo. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a estar visitando las comunidades, voy a estar visitando las parroquias, trabajando ahí permanentemente. Estaré en la prefectura, en las oficinas de horas que sean estrictamente necesarias, pero los problemas están allá. Y uno tiene que estar donde están los problemas, definitivamente. A veces hasta las soluciones, las experiencias. Así es, definitivamente, porque uno en la oficina puede generar proyectos, desarrollar lo que uno, un poco, tanto los técnicos como uno lo tenga pensado. El papel aguanta todo finalmente, pero cuando está ahí y palpando en la realidad y con la gente, es otra cosa. Entonces, vamos a estar muy de cerca, tanto con las parroquias, con los cantones. Tenemos pensado descentralizar el gobierno provincial, por ejemplo, para atención de la red vial, a La Maná, a Pango, a Sichos, que son sitios más alejados. Pero no solo descentralizar en el sentido de enviarles la maquinaria, queremos dotarles de capacidad de planificación y de capacidad operativa, de tal manera que la atención sea muy rápida. ¿Habrá oficinas de la prefectura en...? Debería, eso es lo que estamos pensando. Queremos hacer, no sé si en convenio con los municipios, pero la idea es que haya personal allí que pueda, repito, planificar y solucionar operativamente los problemas. No necesariamente por el hecho de que la prefectura físicamente está acá, todo tiene que tramitarse a través de la oficina central. Ahora las comunicaciones son muy rápidas, vamos a estar en contacto permanente, de tal manera que lo que hay que agilitar es la solución a los usuarios finales. El COTAD es la Biblia ahora de los gobiernos seccionales, desde los consejos provinciales, pasando por los municipios hasta las juntas parroquiales. El COTAD da ciertas facultades a los prefectos, a los alcaldes, a las juntas parroquiales, y entre esas facultades están las de crear tasas, las de crear impuestos también. Y en el Consejo Provincial de Cotopaxi se creó una tasa de contribución para el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales. ¿Usted está de acuerdo con esa tasa? ¿La mantendrá, la incrementará, la reducirá? No sé, ¿se crearán otras tasas? Yo respondí a esta pregunta y vuelvo a responder en los mismos términos. Primero, que las cosas se hacen y se deshacen de la misma manera, de tal manera que habrá que poner en consideración del gobierno provincial de Cotopaxi y de los consejeros cuál es la mejor alternativa en esto.
Mi criterio personal es que la recaudación que por esa tasa es de cerca de $700.000 no resuelve los problemas de vialidad de Cotopaxi, y lo que es más, quienes están pagando esa tasa no sienten que el servicio les está llegando a ellos. De tal manera que yo lo primero que haré cuando esté de prefecto no es eliminarla, hay que suspenderla mientras no se haga un estudio técnico, un estudio adecuado, o esos recursos sean viabilizados para una obra en específico en la que los usuarios, es decir, todos los ciudadanos que pagamos por esa tasa, no sintamos que eso está siendo retribuido. Respecto al otro tema de tasas, no creo que tampoco es la mejor opción. Cargarle más tasas, más impuestos a los ciudadanos no creo que es realmente una manera efectiva de administración. Más bien, el empeño nuestro es generar estos grandes proyectos que yo mencioné anteriormente en conjunto con la empresa privada, que eso sí nos permite la ley, y poder esos recursos adicionales que generen estos nuevos proyectos, sí volcarlos al área social, al área productiva, de servicio directamente. Pero el COTAD también tiene una particularidad, que en el caso de que una institución, un gobierno local quisiera obtener créditos del Estado a través del Banco del Estado, les requieren ciertas contrapartes, y ahí viene como una especie de Fondo Monetario Internacional chiquito, que tanto ha sido cuestionado en este gobierno, pero que a la larga le implementaron en el COTAD, es decir, para que nos puedan prestar un crédito para agua, para cualquier otra necesidad, usted tiene que subir ciertas tasas. ¿Usted está de acuerdo con esta normativa del COTAD? Es decir, efectivamente lo que usted dice es cierto, ¿no? El Banco del Estado por una parte sí es servicio, pero por otra parte aplican las mismas normas que se aplican en un sistema financiero normal. Entonces le analizan la capacidad de pago, le analizan el endeudamiento que tiene, le analizan las garantías, la capacidad de repago y algunas otras adicionales, algunos índices adicionales que analiza el Banco del Estado. Y un poco, claro, la manera de financiarlo es a través de tasas. Ahí habrá que, en el buen sentido de la palabra, hacer uso de lo que es financiación en lo máximo que se pueda, porque finalmente eso genera movimiento económico y ayuda a resolver los problemas, pero no creando tasas. En eso sí soy claro, soy categórico, no creo que esa sea la mejor opción. Es otra forma de concebir el desarrollo, el que queremos y estamos proponiendo para Cotopaxi. Antes de seguir con temas políticos o pasarnos a temas políticos, pasemos un ratito por la visión regional. Usted sabe que el Ecuador está en un proceso de regionalización, hasta el momento se llaman zonas, todavía no regiones, hasta que se concrete un proceso que ha fijado en las ejemplares de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Si no me equivoco, este proceso está previsto que termine en el 2017 o en el 2018. Nosotros somos parte de la región 3, con Tungurahua, Chimborazo, Pastaza. En ese sentido, ¿qué haría usted por integrar a la provincia con esta región? ¿Qué fortalezas tendría Cotopaxi referente al resto de la región? ¿Qué debilidades tendríamos? ¿Qué es lo que podría abarcar Cotopaxi? ¿Qué podríamos coordinar con las otras provincias? Yo creo que en principio el concepto es bueno siempre y cuando no signifique el renunciamiento a los servicios que como provincia, como ciudades y cantones de Cotopaxi debemos tenerlos. En cuanto al tema de optimización de recursos, en cuanto al gerenciamiento macro de ciertos proyectos, en efecto es positiva la regionalización, y todo lo que signifique optimización de recursos finalmente va a repercutir en beneficio de la gente. Así debemos entenderlo, así lo entiendo yo. Como Cotopaxi creo que tenemos muchísimas fortalezas. El tema de la cercanía con la capital, que algunos creen que es debilidad, yo más bien creo que es una gran oportunidad. Lo que habíamos mencionado anteriormente, el tema del aeropuerto, el tema de producción. En cuanto a debilidades, yo diría que a lo mejor hay una falta de unidad de los cotopaxenses, por el hecho de tener ciertos cantones alejados, como que esos cantones no se sienten parte de Cotopaxi. Parte de mi labor como prefecto será el atraer a esa gente, el que Cotopaxi sea muy atractivo, el que la Tacunga sea como capital provincial muy atractiva para que los cantones vecinos estemos sólidamente unidos. Si no logramos una unión sólida, una unión férrea, ¿cómo podemos exigir, cómo podemos presentarnos con proyectos nuevos y con exigencias ante las autoridades? Esa va a ser otra de las importantes tareas que vamos a cumplir, en unificar todos los cantones de Cotopaxi y hacerlos sentir realmente un solo cuerpo. Con Tungurahua, con Chimborazo y con Pastaza, creo que hay grandes posibilidades de desarrollo, justamente lo que habíamos conversado, el tema del aeropuerto, el tema comercial, el tema agrícola, que podrían juntar esfuerzos para sacar toda la región adelante. Creo que las autoridades tienen la obligación
de servir a los ciudadanos desinteresadamente, sin pensar en ninguna otra aspiración. Hay un tema pendiente y que es delicado, que es la cuestión de los límites territoriales. Como usted sabe, a nivel nacional hay una ley para que se concrete lo más rápido posible y en preferencia de mutuo acuerdo entre las partes. Aquí ya se ha empezado un proceso, el mayor problema, digamos así, o lo más complejo está con la hermana provincia de Pichincha. La actual administración de la prefectura la ha dividido en 3 tramos, un tramo, el del centro, es decir, entre La Tacunga y Mejía, está ya solucionado, pero nos falta el área correspondiente a los Ilinicias y el área correspondiente al volcán Cotopaxi. Y hay quienes advierten, como el ex asambleísta Francisco Ulloa, que no solamente se trata de ver en qué espacio queda el volcán, sino lo que hay alrededor del volcán, que fundamentalmente son las fuentes de agua. ¿Qué política, si es que esto no quedará solucionado con la anterior administración y si usted llegara a ganar la prefectura, qué política adoptará para solucionar los límites? Lo había dicho, todo aquello que sea beneficioso para las partes, pero que no involucre renunciamiento o ceder derechos de los cotopaxenses. Recordemos que gran parte del agua que utiliza ahora Quito con el proyecto La Mica son aguas ya del Cotopaxi y que en principio fueron prestadas nada más, ¿ya? Pero que después ya un poco por el uso de recursos se volvieron prácticamente de Pichincha. Entonces, en ese sentido nos manejaremos. Creo que lo mejor será el diálogo, la conciliación, lo que sí reiterando que como cotopaxenses no renunciaremos lo que signifique ceder derechos de nuestros coterráneos. Empecemos entonces las preguntas políticas con lo que usted decía. Es difícil que los 7 cantones de Cotopaxi se unan. ¿Cómo será su procedimiento ya para manejar la Cámara Provincial en caso de ganar? Tomando en cuenta que se ha visto, de hecho, entre las provincias del centro del país, Cotopaxi creo que es la más conflictiva. Eso es una apreciación ya muy personal y muy subjetiva tal vez, pero desde la experiencia periodística que yo tengo en estos 20 años, Cotopaxi es una provincia muy compleja en el manejo político, es decir, más pasan peleándose que poniéndose de acuerdo. ¿Qué estrategia usted utilizará para unir a los alcaldes que son sus consejeros provinciales? Y esto creo que se ha dado por los dispersos y los distintos que somos aparentemente en Cotopaxi, es decir, tenemos subtrópico, zona caliente, tenemos zona fría, tenemos zona templada, hay de todo un poco, y lo que yo noto es que cada alcalde quiere posicionarse muy fuertemente en el tema de las alcaldías y en el tema de servicios, lo cual no es malo per se, pero creo que el objetivo común, y así nos manejaremos desde la prefectura, es plantear proyectos que beneficien a todos los cotopaxenses. Creo que esto también se da porque no hay una igualdad en cuanto a la asignación de recursos, en cuanto a la atención de necesidades de cada uno de los cantones. Entonces, si uno se siente relegado, la reacción lógica es exigir y un poco ponerse en ese plano que no siempre es el propositivo, ¿no? En ese sentido, repito, habrá que sobre todo queremos diseñar un plan de desarrollo de Cotopaxi en el que estén involucrados todos. ¿Cuál es la experiencia que ha tenido Tungurahua? En Tungurahua lograron juntarse todas las organizaciones sociales, las cámaras de la producción, los artesanos, y varios partidos. Los partidos políticos, hicieron una gran reunión y dijeron, ok, ¿cuál es el Tungurahua que queremos para los próximos 15, 20 años? Delinearon la estrategia, delinearon los puntos principales y después escogieron las personas que viabilicen ese proyecto. ¿Ya? De tal manera que si una experiencia que ha dado resultado, ¿por qué no traerla también a Cotopaxi? Yo creo que como seres humanos siempre, en principio, somos generosos, somos bondadosos. Cuando se dan las condiciones, nos juntamos y podemos sacar adelante la provincia. Y ahora es el tiempo de hacerlo. Cotopaxi no ha caminado al ritmo que caminaban las provincias vecinas durante las últimas administraciones. Y lo que usted menciona, a lo mejor por el tema político, por el tema de conflictos, por el tema de ciertos intereses, que también hay que mencionarlo, pero finalmente los que resultan perjudicados somos quienes vivimos en Cotopaxi. Y para ese propósito, ¿cree que hay algún impedimento en el caso de que Osvaldo Coronel sea el prefecto de Creo con alcaldes de otras tiendas políticas, supongamos País, supongamos Avanza? Aunque claro, el presidente Correa, que es el máximo líder del país, ha dicho que tiene cierta simpatía por Creo, porque aunque sean contrarios, dice, es un partido con ideología definida, cosa que según su criterio, el criterio del presidente Correa, no tienen otros partidos, al menos los que se declaran de izquierda. Efectivamente, el presidente ha reconocido en Creo como la única oposición seria, lo ha dicho él, y nosotros concebimos de la misma manera este concepto. Somos la segunda fuerza política con apenas 2 años de vida en el país, pero somos un partido estructurado, somos un partido democrático, somos un partido incluyente,
somos un partido participativo, somos un partido dinámico, un partido joven, y eso es lo que queremos ofrecer y lo estamos diciendo a la gente. Desde el punto de vista político tendremos diferencias ideológicas como las tenemos todos. Yo conozco a Rafael desde la época juvenil porque hemos compartido algunas actividades juntas. Ambos son scouts, ¿no? En el movimiento scout. Hemos estado acá en La Tacunga, en seminarios, hemos estado en Riobamba, hemos estado en Guayaquil. Y no por el hecho de ser ideológicamente distintos, el objetivo común es servir a la gente. El mismo principio lo vamos a aplicar con los alcaldes de las distintas ciudades que conforman Cotopaxi. Cuando los objetivos sean comunes, cuando la obra finalmente vaya a la gente, estaremos para apoyarla. Lo que sí no permitiremos es que se solucionen los problemas aparentemente solamente con intereses políticos o clientelismo político o soluciones parches. Vamos a ser perfectos para solucionar los problemas de la provincia en forma definitiva, en forma completa y global. Ingeniero, el país ha cambiado sin duda, nos guste o no nos guste, o les guste a unos o les disguste a otros. Pero lo que no ha cambiado, ha cambiado en cuestión de infraestructura, pero lo que no ha cambiado es la corrupción. Yo no quiero decir si hay más o menos, pero que hay corrupción, no ha cambiado. ¿Qué hacer para que su administración provincial no caiga en esas garras de este mal social? Yo muchas veces ahora incluso realmente me asusto de los niveles de volumen de dinero que uno escucha que se manejan en el tema de corrupción, y es una cosa con la cual nosotros sí estamos, y a rajatabla lo he dicho, en política lo que no vamos a ceder son los principios y los valores. Eso es indistintamente, estemos en política, estemos en la vida privada, estemos en la vida pública, estemos con amigos o no lo hagamos. Los valores y los principios son unos y eso no los vamos a cambiar. Y en el tema de corrupción seremos muy transparentes en que todos los procesos que se manejen en el gobierno provincial de Cotopaxi sean absolutamente públicos y a la luz del día y en las horas de oficina, cuando estén los profesionales, cuando estén los medios de comunicación, cuando esté la ciudadanía. Tenemos pensado, Luis, y ya hemos hecho algunos acercamientos, queremos hacer lo que hemos denominado un consejo consultivo del gobierno provincial de Cotopaxi, en el que haya especialistas independientes en las diferentes áreas. Y ahí invito a la ciudadanía para que se una a esto, porque esto es participativo, esto es de corresponsabilidad. Si queremos efectivamente que el gobierno provincial tenga éxito, involucrémonos en ello. Y lo mismo es para el tema de corrupción. Incluso para el tema de fiscalización de la obra directamente, queremos involucrar a la comunidad. Es que además el COTAL le exige. Queremos involucrar a la comunidad, porque una obra que está hecha en una cierta comunidad, que a lo mejor resulta lejana y a lo mejor es un poco complicado movilizarse para los fiscalizadores y los técnicos, pero sí nos pueden ayudar los usuarios finales de la obra, estando ahí, chequeando que la obra avance, chequeando que se cumplan con los horarios, con los ítems de la planificación de la obra, con las especificaciones técnicas de la obra, de tal manera que eso sí tenemos pensado en la parte de corrupción y, repito, un seguimiento muy cercano de todos los procesos de contratación. ¿Usted podría comprometerse, por ejemplo, en los proyectos de ordenanza, a entregar esos proyectos con anticipación a los consejeros? Porque actualmente, y eso ya lo asumo yo, actualmente los consejeros en cada sesión se quejan de que ese rato de que se sientan recién les pasan los ordenanzas. A la prensa ni se diga. Y eso sí hay que reconocer de la larga y triste noche neoliberal como califica el gobierno actual. Antes sí, yo cubrí algunos años del Congreso Nacional en ese entonces, hoy Asamblea, y a los periodistas y a todos nos daban con días de anticipación o por lo menos con horas de anticipación los proyectos para que podamos analizar, porque el asunto es que si usted está proponiendo algo es para que también haya sugerencias, se pueda corregir, pero después de aprobado nos muestra y ya así lloremos, ¿no? Así es, no se trata de imponer. Yo creo que todo lo que pueda ser compartido, todo lo que sea ser debatido, incluso con diferencias ideológicas o de otro orden, enriquece al proyecto. De tal manera que no le tenga la menor duda de que nosotros actuaremos en ese ámbito con una planificación anterior, que toda la gente conozca, que se discuta, que se enriquezca finalmente el proyecto, pero que también en el momento que haya que tomar soluciones y tomar definiciones, las tomaremos en conjunto en el gobierno provincial, obviamente, pero que sea debatido, que sea discutido. En eso sí somos más bien absolutamente abiertos. ¿Usted delegará algunas áreas exclusivas tal vez a su viceprefecta? Sí, con Narcisa queremos trabajar todo el tema de desarrollo
de nuevas tecnologías con los jóvenes. Queremos desarrollar todo lo que significa el tema de inclusión real de la mujer, no solamente el tema de la equidad que ahora por las elecciones. Mae Montaño, que nos visitó, hacía un análisis muy o el hecho de que por solo ser mujer ya tiene privilegios. También, así es, también en eso nos manejaremos, pero sí en cuanto a la promoción de la mujer, sobre todo en el sector rural, donde todavía sí es relegada y donde todavía cumple un rol. Hay mucha violencia intrafamiliar y la mayor víctima es la mujer. El tema de violencia intrafamiliar nos preocupa muchísimo, el tema de involucrar a todo el sector rural y con el tema de lo que significa desayunos escolares en el sector indígena sobre todo, de tal manera que Narcisa va a apoyarnos muy decididamente, primero por su experiencia, luego por su capacidad, luego porque es una mujer muy comprometida con el área social y con ella trabajaremos muy en conjunto en estos sectores. Usted ya nos ha dicho por qué se lanzó de candidato y por qué quiere ser prefecto. Ha dicho que no solamente es cuestión de criticar, cuestionar, sino también actuar, mojarse el poncho, dirían en términos cotidianos. Pero quienes están actualmente en el gobierno, ellos dicen que los funcionarios públicos, los dignatarios, las autoridades, se exponen todos los días a ser acosados por la oposición, a ser acosados por la prensa, a ser insultados, a ser acorralados, en fin, a ser deshonrados. Usted estuvo bien con su familia, o está bien con su familia, está bien con sus empresas, o con su empresa, su actividad, su profesión. ¿No es muy alto es el costo que va a pagar al ser prefecto, si es que gana, por supuesto? Yo creo, Luis, que cuando uno actúa sinceramente, que cuando uno actúa realmente con convicción y con principios, la gente también reconoce eso en uno. Y así lo estamos haciendo en esta campaña electoral. Mucha gente me ha dicho, pero mira, Osvaldo, no andes solo, contrata a tus guardaespaldas, que el tema de seguridad. Yo digo, finalmente tenemos un Dios, tenemos un ángel de la guarda ahí que nos cuida y en eso nos enmarcamos, sobre todo por la sinceridad. Efectivamente, eso es lo que queremos cambiar en política. La política per se no es mala. Que quienes lo hayan ejercido en los últimos años la hayan un poco tornado de esa virulencia o de esa manera, no quiere decir que todos actuamos de esa forma. Si bien es cierto, como personas públicas, como personajes públicos, estamos expuestos a aquello y también sabemos que no podemos contentar al 100% de la gente, siempre habrá discrepancias, siempre habrá alguien que no esté en común acuerdo, pero eso tiene que ventilarse más bien dentro del término humano, dentro del término del diálogo, de la conversación, de llegar a acuerdos y llegar a consensos. ¿Usted ofrece tolerancia? Absoluta tolerancia, siempre y cuando también haya del otro lado respeto y tolerancia. Finalmente, ingeniero, cuéntenos cómo ha desarrollado la campaña y cómo ha visto usted la campaña a nivel general. Y nos contaba alguna experiencia suya que sus candidatos no solamente hacen campaña dentro de Cotopay, sino también fuera de ellos, porque allá están los migrantes. Así es, definitivamente. Ha sido una campaña muy enriquecedora desde el término de experiencias humanas que uno encuentra en todos los sectores, en todos los lugares donde uno visita. Ayer en la tarde recibí una llamada de don Galo Toapanta del sector de Paló. Yo me encontraba en el páramo de Palama en Salcedo y me decía: ve, ingeniero, he conseguido su teléfono y quiero que usted me explique esto de la mecanización rural, de la mecanización agrícola. Eso da la muestra del interés de la gente por un lado, de la preocupación y de la facilidad del uso de las tecnologías. Hemos tratado de todos estos términos juntarlos, estamos en redes sociales, en comunicación con los jóvenes, la familia muy involucrada en el tema de la campaña misma, con promociones, con banderas, haciendo conocer nuestras propuestas, sobre todo los candidatos del partido también desarrollando su actividad en las parroquias, sobre todo el tema de Zumbagua, por ejemplo, que le comentaba de los migrantes. Ellos también van a hacer proselitismo político en Quito, hacen proselitismo político en Ambato. Porque allá viven y votan se reúnen con los migrantes allá, porque esa gente regresa a votar el día de las elecciones. Comunidades. De hecho, en Zumbagua está planificado, en Huacaje también un cierre de campaña, en Pujilí efectivamente, en La Tacunga haremos una actividad muy interesante y muy novedosa también para... ¿Tienen ya agendas para el cierre de campaña? Si gusta aprovechar. El cierre de campaña no está totalmente definido. Lo que sí tenemos ya en la agenda es la visita de Guillermo Lazo para el 14 de este mes. Él viene el día viernes para visitar La Tacunga, va a visitar algunos de los cantones cercanos también. Vamos a hacer una caravana, vamos a hacer un encuentro con la prensa. Coincide que es el día de San Valentín también. Vamos a hacer alguna actividad también con la ciudadanía, de tal manera que lo que he llamado a esta campaña es que sea una campaña de tolerancia, una campaña madura, una campaña de respeto, una campaña de propuestas y proyectos.
Y en eso estamos enmarcados, una campaña de alegría, una campaña de recuperar el civismo. ¿Y ha habido todo eso de parte de los otros candidatos? ¿De los otros partidos? Al menos para la parte de la prefectura, que yo sepa, no ha habido mayor grado de virulencia política. Sí me ha preocupado el tema de la alcaldía de La Tacunga, que se ha polarizado, y un poco la lectura de los ciudadanos es que a lo mejor más puede pesar la confrontación entre el candidato de Avanza y el candidato de Alianza País, y los intereses de la ciudadanía como que quedan en segundo plano. Ahí nuestro candidato Álvaro Carrillo ha marcado la diferencia, él está haciendo una propuesta, él tiene su plan de trabajo. Pero no se le ha visto haciendo campaña Álvaro Carrillo. Así es, Álvaro tiene sobre todo mucha cercanía con los sectores más jóvenes y está trabajando mucho en el tema digital, en el tema de redes sociales. O sea, la campaña de él es más a través de redes sociales, más virtual. Más virtual. Son estrategias nuevas en campañas políticas que en todo caso resultan innovadoras y resultan enriquecedoras. En todo caso, la experiencia permitirá probar resultados. Así es, efectivamente. Una cosa adicional en este mismo aspecto. ¿Usted no siente campaña desleal de la candidata prefecta de país? Digo, porque nosotros hemos publicado fotos haciendo campaña en establecimientos educativos, cosa que está prohibido tanto por Código de la Democracia como por una disposición del Ministerio de Educación. Y así podemos citar otras cosas en las que se ha hecho uso de recursos de la prefectura, ¿no? Sí, sabíamos cuando ingresamos a esta campaña política que iba a ser una campaña desigual. La gente sabe que estamos en desventaja, tanto en la parte publicitaria cuanto en la parte, efectivamente, esto de hacer promoción de obras. Yo digo que eso más depende de la persona y de la conciencia de la persona. A mí me llamó mucho la atención que cuando estuvimos visitando Pangua el mes pasado, la ex prefecta estuvo invitada a una radio y el compañero suyo periodista le entrevistó y le dijo señorita prefecta, y la entrevista se desarrolló en esos términos. Como prefecta. Como prefecta. Ella ya no era prefecta, ella había renunciado a la prefectura. Yo he visto igualmente algunas fotografías donde en nombre del gobierno provincial de Cotopaxi ha entregado acuerdos, ha estado en algunas... En los 50 años de la diócesis. Firmas de contratos. De tal manera que eso depende ya de la conciencia y de la forma de ser de cada uno. Pero la ciudadanía se da perfectamente cuenta de eso, pone en la balanza eso, analiza eso y sabe quién está haciendo un uso indebido de la promoción política habiendo sido autoridad. Ok, ingeniero, le agradecemos muchísimo por esta entrevista en Cotopaxi Noticias. Gracias a usted, Luis. Estoy siempre a las órdenes, felicitarle porque creo que su trabajo es un trabajo innovador, un trabajo que va en beneficio de los cotopaxenses, un trabajo independiente, y estoy siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. La información que necesitas en el momento oportuno. Política, deportes, actualidad, cultura y más. Todas las noticias de la región en un solo portal. cotopaxinoticias.com, primer periódico multimedia del centro del país.